Un saludo a todos en nombre de Jesús. Vamos a dar inicio pidiendo la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día de hoy tenemos una visita muy especial. Va a estar con nosotros el Padre Pablino. Él es párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel. Viene con otro invitado más, el señor Jorge, son parroquianos. Ellos están llevando un hermoso emprendimiento para evangelizar. ¿Cómo? Y utilizando las cámaras, los medios de comunicación, nada más y nada menos el séptimo arte. Están haciendo por segunda vez una película denominada Karapeí, que van a estrenar el 26 de agosto. Así es que para todos están invitados para ir a ver ese programa. En breve, después de esta pausita, ellos estarán con nosotros informándonos y contándonos esa hermosa experiencia. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenidos, Padre Pablino y Jorge, a Dejando Huellas de Jesús. Un saludo para todos. Soy el Padre Pablino Villalba, párroco de la parroquia San Miguel Arcángel, que pertenece a la arquidiócesis. Estamos presentando una propuesta interesante que es presentar y estrenar la segunda película en el 26 de agosto en Cines Itaú Pinedo, y esta película se titula Karapeí. Va a ser entonces la segunda producción que queremos presentar. Y aquí justamente está al lado mío el señor Jorge Acosta, que es uno de los que forman parte de este reparto de actores, ¿verdad? La mayoría de ellos son amateurs, pero que tuvieron esa osadía también de valentía para poder participar con nosotros de esa producción. Y Jorge, si podés presentarte y decirnos cuál fue tu experiencia también con relación a esta película que queremos estrenar. Sí, realmente antes que nada muy agradecido por la invitación, y como experiencia podría decirle que fue bastante enriquecedora, porque tratándose de una película que está justamente encarnada por todos los miembros de la comunidad de la parroquia, siempre es un gran desafío, pero un desafío que nos impulsa, digamos, a poder ir comprendiendo muchas cosas que de hecho se van dando en nuestra sociedad, ¿verdad? Como bien dijo el padre, está un poquitito la parte de todas las injusticias que se dan, también la parte de lo que la iglesia mismo pide, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante tener esa vivencia, que es muy diferente de lo que se vive del otro lado de la pantalla ahora que estamos viendo con esta película, ¿verdad? O sea que es bastante enriquecedora, por cierto, esta producción y esta experiencia, digamos, de poder estar en esta película. Así que muchas gracias. La verdad es la segunda película que queremos estrenar. La primera película estrenamos en el 2022, se llama La Caja y el Valor de la Libertad.
Esa película es de libre acceso, se puede entrar en YouTube, ¿verdad? Con el nombre, la caja y el valor de la libertad. Es una película, es un largometraje de 1 hora 27. Ahora esta nueva película que vamos a estrenar tiene una duración de 2 horas 40, ¿verdad? Generalmente para que sea largometraje debe ser más que 60 minutos, ¿verdad? Hay que entender que media hora es el cortometraje, 60 minutos es mediometraje y pasado los 60 minutos entonces ya se considera un largometraje. Y gracias a Dios hemos tenido un apoyo importante también de nuestra comunidad y de mucha gente que se prestaron también para que podamos lograr esto. Sabemos que realizar una película no es fácil, demanda mucha inversión, mucho presupuesto, pero nosotros el presupuesto que hemos manejado son las donaciones, la generosidad de la gente, los talentos que la gente también compartió, ¿verdad?, con nosotros gratuitamente, y de ese modo también pudimos lograr terminar la película, porque la película es como forma parte del séptimo arte, es un arte un poco complejo porque en la película se engloba todo, ¿verdad? En la película está metida, por ejemplo, la música, la actuación, la escenografía, todo eso tiene que estar en armonía perfecta para que el resultado sea bueno. Claro, nosotros también decimos que tal vez habrá detalles, ¿verdad?, que hay que mejorar, ciertamente, porque no somos una productora a nivel de Hollywood, ¿verdad?, que sabemos cómo ellos se manejan, son grandes empresas que se dedican luego a fabricar películas. Pero nosotros, con toda la buena voluntad y con ese espíritu cristiano también, hemos tratado de hacer lo mejor que pudimos y hemos también hecho muchos avances con relación a la primera película, porque hemos usado elementos, materiales y equipos mucho más sofisticados, y gracias a ello también hemos podido tener un buen resultado en cuanto a resolución de imágenes, en cuanto a sonido y también en cuanto a la escenografía. Y lo más lindo de esto también es ver que uno va adentrándose en esa actitud creativa, porque la película es una creación. Desde que viene la idea original, desde que se arma el argumento, desde que se escriben los guiones, y hacer aterrizar eso a la realidad cuando a los autores también van interpretando, ¿verdad?, y van dándole vida a ese guión. Y todo eso es un proceso creativo, y ahí también vemos, ¿verdad?, la mano de Dios, ¿verdad?, cómo Dios nos da dones, talentos que nos ayudan también a poder nosotros poner en práctica eso al servicio del bien común. Y el objetivo de la película, aparte de entretener, ¿verdad?, es dar un mensaje. Hay muchas películas en Hollywood, ¿verdad?, que son netamente comerciales, y nosotros más bien queremos también entretener, pero principalmente queremos dar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, y para usar de ese modo también ese medio para evangelizar y para llegar principalmente a los jóvenes. Y tenemos también la dicha de decir que esta película es para todo público, ¿verdad? No es solamente para gente mayor, sino que desde niño hasta pasados los 100 años, ¿verdad?, pueden presenciar esa película y pueden disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, de eso también estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y todo es para la mayor gloria de Dios. Entonces, de este modo también hemos hecho un vistazo general de esto que nos parece tan importante compartir con los demás mediante la producción de esta película. Estamos transmitiendo por Canal 25, Tío TV Ñande Yarañe, quédate con nosotros. Después de esta pausita ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús.
A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Continuamos entonces aquí en este programa Dejando Huellas con Jesús, hablando de esta propuesta cinematográfica que desde la parroquia San Miguel queremos ofrecer a la gente y ayudar de ese modo también a la evangelización. Hemos hablado que ya hemos estrenado una película en el 2022 y ahora vamos a estrenar el 26 de agosto en el Cine Itaú Pinedo la segunda película, que es Carapeí, pero también tenemos una tercera película que se llama Secuestrada en Casa, que queremos estrenarlo en octubre. Nosotros, para poner en práctica y para poder lograr este objetivo, en la parroquia también estuvimos formando una fundación, ¿verdad? Una fundación que está en proceso de gestación, de crecimiento. Esa fundación se llama Fundación Carlos Acutis, y con esa fundación, que está a cargo de la señora Lourdes González, queremos también ir produciendo más audiovisuales para lograr, ¿verdad?, como objetivo principal la evangelización. Y estamos
muy contentos como iglesia, como parroquia, y gracias a Dios también tenemos el apoyo de nuestras autoridades que nos animan también a no tener miedo a los medios de comunicación, porque siempre a veces está ese temor en ser un poco reacios y huir de las cámaras, huir de los micrófonos, pero tenemos que ser también audaces y usar esos elementos para llegar a más gente, ¿verdad? Porque a veces yo en mi caso, ¿verdad?, en la parroquia, en la homilía, en la predicación, a lo mejor llegue a un grupo X, de X cantidad de personas, pero con los medios de comunicación se puede llegar a mucho más. Y necesitamos, como dice San Pablo, anunciar y evangelizar a tiempo y a destiempo. Ese es nuestro compromiso fundamental. Y de ese modo también emplear el arte como es expresión de lo bello para comunicar también esa belleza de lo que es Dios, ¿verdad? El arte no se opone a lo que es Dios. A veces uno puede tener un criterio equivocado con relación al arte, ¿verdad? Que el arte medio que no tiene relación con la fe, ¿verdad? Pero no es así. El arte tiene relación con la fe. ¿Por qué? Porque es la expresión de lo bello, y de lo bello viene justamente de Dios. Toda la expresión de la belleza viene de Dios, y eso es lo que expresa el arte. Y el cine es justamente, forma parte del séptimo arte, y que verdaderamente también hace como una conjugación de todos los demás, de todas las demás ramas del arte en sí, en general, ¿verdad? Y también aquí, Jorge, ¿qué nos podés decir más al respecto sobre, aparte de esa experiencia, la primera experiencia que tuviste, ¿verdad?, actuando dentro de una producción, ¿verdad? ¿Y qué impresión te dejó y qué poder rescatar de todo eso del cual fuiste testigo? Bueno, realmente fue algo, como ya dije, fue un desafío bastante grande que caló muy hondo en nosotros, ¿verdad? Más todavía del momento que somos somos actores, digamos, sin experiencia, pero realmente se siente, esa magnitud se siente inclusive al entrar en la película, ¿verdad?, el sentido mismo, en este caso, del lado evangelizador de la película. Y yo les animo, de hecho, a todos los jóvenes y a todos los que realmente tienen interés en esto, ¿verdad?, que así como dijo el padre, no se escondan las cámaras, no se escondan del sonido y nada, porque realmente es una forma muy especial para comunicar todo lo que queremos comunicar como iglesia, ¿verdad? Así que yo les animo a todos y bueno. Aparte de eso, también ayuda a que haya un descubrimiento en cuanto a los talentos, porque de repente la forma como hago el casting, ¿verdad?, es un poco casero, ¿verdad? O sea, viene la gente en la misa, en las celebraciones, y voy captando a esa persona en qué personaje le voy a meter, ¿verdad? Y siempre la primera impresión es el miedo, la inseguridad, ¿verdad? Pero las personas que se animan, entonces en el momento de la grabación les voy ayudando, y también es todo un ensayo y error, ¿verdad? Todo un ensayo y error. Si se equivoca, lo volvemos a hacer hasta que salga la mejor toma o la toma perfecta. Y también guiarle, ¿verdad? Porque la mayoría pues no tuvieron un curso de actuación, entonces hay que guiarle un poco para que se metan en el papel y para que lo que vayan diciendo no digan de memoria o como un recitado, sino que salga desde lo más profundo de su ser, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo siempre trataba de decir a los actores, ¿verdad? Algunos son muy expertos, ¿verdad?, en memorizar guiones, tienen ya una capacidad innata, ¿verdad? Pero muchas veces la película es distinta al teatro. En el teatro hay que elevar la voz, hay que hablar más de un modo más de oratoria, mientras que en la película lo importante es la naturalidad. Y esa naturalidad es lo que siempre buscamos en cada escena, para que sea lo más natural posible, y para ello hay que meterse dentro del personaje y vivir, y que esa vivencia se exprese con los gestos, incluso con la mirada, ¿verdad? Con todo eso uno puede darse cuenta de que la escena no es sobreactuada ni es fingida, sino que realmente el actor entró en ese personaje
y nos ayuda de ese modo a vivir lo que está sucediendo dentro del rodaje. Entonces la importancia de eso justamente nos ayuda a que nosotros podamos llegar a ese noble objetivo, ¿verdad? Que la película comunique o transmita lo que realmente quiere transmitir. Pero para ello hay que poner todo a disposición, ¿verdad? Y hay que dejarse guiar también, ¿verdad? Esa es la importancia también de que el actor se deje guiar y respete también las directrices del director. Y a veces hay que ser muy paciente, hay que ser paciente hasta que salga la mejor toma, ¿verdad? Y muchas veces no sale en ese día y tenemos que volverlo a repetir en otro momento, ¿verdad? Y ahí a veces es más complejo cuando se repite una escena en 2 momentos o 2 días distintos. Ahí uno de los males, ¿verdad?, del cine más bien y de los cineastas es los errores de continuidad que puede haber, ¿verdad? De repente en una escena el color del zapato era un color y se graba la misma escena en otro día y se olvida el actor y trae otro zapato, ¿verdad? Entonces, ahí son pequeños problemas que siempre surgen, pero gracias a Dios, con paciencia se puede mejorar y se puede arreglar esos errores que son normales, ¿verdad?, dentro de una producción. Y verdaderamente hay que decir que lo más importante de todo esto, aparte del valor artístico, lo más importante es que esto sirva como un medio, ¿verdad?, para llegar a las masas, para llegar a la gente y para que el mensaje de Cristo sea el mensaje que queremos transmitir y que sea que finalmente transmitamos, ¿verdad? No transmitir, ¿verdad?, no hacer un culto de nuestra imagen, personalidad, sino que verdaderamente el centro de todo es Cristo. Y eso es lo que queremos dejar y transmitir mediante estas producciones que estamos haciendo. Y gracias a Dios que la iglesia también es abierta en estos tiempos a estos medios y que ya dejar ese tabú de pensar que los medios de comunicación es para el mundo. Los medios de comunicación también forman parte de nuestras herramientas para hacer una mejor evangelización. Y es con ese mensaje entonces me despido con mi hermano Jorge y les doy la bendición y que verdaderamente vayan si pueden el 26 de agosto en el cine Itaú Pinedo y el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el mismo cine para el estreno de esta película llamada Karapi. Que Dios los bendiga a todos. Yo ya no quiero más escuchar. Yo me tengo que ir. Hija, tu papá se fue. Nuestra hija se fue. Karapi. Es saber ganar y en ocasiones saber perder. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la consagración de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra.
Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Qué maravilloso es Dios nuestro Señor, que nos regala diversos talentos, ¿verdad? Así es que escucharon bien, no huyamos de las cámaras, de todos los medios para evangelizar. Este es tu espacio. El próximo invitado puede ser vos, así es que vení con nosotros para dejar huellas de Jesús, de fe, de amistad y de amor. Hasta un próximo programa, que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.